Bueno, bienvenidos a esta nueva jornada de la Comisión Noveles de Abogados del Fuero, 25 de marzo de 2026. Tenemos el honor de tener al famoso Soy Jurista. Un honor, gracias Esteban. Bueno, los que no están asociados, porque este encuentro es abierto para toda la comunidad de abogados, los que no están asociados se pueden asociar en abogadosdelfuero.org.ar/asociados, y si quieren participar en la comisión Noveles, pues nos mandan un mail a noveles@abogadosdelfuero.org.ar, o pueden participar de otras comisiones que tenemos de todos los temas de laboral, de comercial, de consumo. Así que bueno, los invitamos a todos y gracias por estar acá presente. Y bueno, Gise le va a hacer la presentación a Esteban. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a presentar al doctor Esteban de Albuquerque. Él es abogado laboralista, es docente de la UBA, de la Facultad de Derecho, desde el año 2011 a la actualidad. Es el creador y director del canal de YouTube Soy Jurista, dedicado a la enseñanza del derecho laboral argentino. Es graduado en la carrera docente de la Facultad de Derecho de la UBA, creador y director de la Academia de Juristas, es asesor sindical, asistente, ponente y publicista en diversos congresos y revistas de derecho laboral argentino. Su Instagram es soy.jurista, así que ya la mayoría de todos lo deben conocer y le damos la palabra. Bienvenido. Bienvenidos juristas, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy miembro también de ADEFE, invito a todos los que están escuchando esto que se sumen. La idea de hoy es hablar de intercambio telegráfico y de la reforma laboral conocida como de modernización. Voy a hacer un breve análisis, introducción de qué se cambió, de cuáles son las consecuencias, de qué deberíamos tener en cuenta, pero sobre todo me interesaría que ustedes participen en el chat generando preguntas, porque gran parte de mi exposición va a tratar de responder esas interrogantes. Sin embargo, me gustaría hacer una breve introducción. Estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Y si alguien me dice, ¿qué debería tener en cuenta antes de mandar un telegrama en la actualidad después de la ley de modernización? Desgraciadamente le debería... eh, teniendo en cuenta la ley de modernización. ¿Qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Que ya sufrimos 4 reformas laborales desde que asumió este gobierno. La primera con el DNU 7023, el 29 de diciembre del 2023, que fue suspendido por cautelares. Después tenemos la ley bases y su decreto reglamentario, que salió el 9 del 7 del 2024. Después tenemos un cambio del baremo para la ley de riesgos. Y ahora tenemos las modificaciones de la ley de modernización, que de acuerdo a la 27802 entró en vigencia el 6 de marzo del 2026. ¿Qué es lo que teníamos nosotros antes de la ley de modernización? Teníamos la ley bases y el DNU, que había básicamente derogado las indemnizaciones agravadas de la 24013, la 25323, del artículo 80, del 132 bis, y nos dejaba un vacío muy importante, porque seguían existiendo estos incumplimientos, pero no había sanción. Entonces, tener a alguien de manera no registrada era un incumplimiento antes de la ley bases y antes del DNU, y lo es después. Después de la ley de modernización pasa lo mismo, sigue siendo un incumplimiento. No pagar las indemnizaciones en tiempo y forma sigue siendo un incumplimiento, antes tarifado por el artículo 2 de la 2533, ahora no está tarifado. El artículo 80, lo mismo. Sigue existiendo la obligación de entregar ese certificado de artículo 80, pero ahora desaparece la indemnización agravada. Lo mismo con el artículo 132 bis. Sigue siendo una obligación retener aportes y depositarlos en los organismos correspondientes, pero ahora no hay una sanción determinada. Entonces, ¿qué cambió más que nada con esta llamada ley de modernización al respecto? Acá en pantalla están viendo el acceso a una ley de contrato de trabajo gratuita que pueden ver, que lo que te permite ver es el antes y el después.
Por ejemplo, estoy acá en pantalla, estoy poniendo ley de modernización arriba, ley de contrato de trabajo, artículo 245, ver diferencia del periodo anterior y voy a antes del DNU y pongo diferencia por palabra y van a ver el artículo 245 en verde lo que se agregó y en rojo lo que se sacó. ¿Qué es lo importante a nuestro caso? Por ejemplo, te toca un trabajador totalmente no registrado o parcialmente registrado, o que le registraron la fecha de ingreso posterior, lo que antes se entendía por incumplimientos del artículo 8, 9 y 10 de la 24013, que el nuevo artículo 245 dice que esta indemnización constituye la única reparación precedente y que la percepción del 245, la indemnización por antigüedad, importa la extinción definitiva de cualquier reclamo judicial o extrajudicial vinculado al despido, ya sea naturaleza civil, contractual o extracontractual, no pudiendo actuar nada, básicamente, y en concordancia con el nuevo 278 de la Ley de Contrato de Trabajo, dice que las prestaciones dinerarias, las prestaciones salariales, indemnizatorias y de cualquier otra fuente previstas en esta ley y en distintos regímenes laborales especiales y o previsionales son incompatibles con acciones y reclamos de daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial. A la vez, nos derogan una norma muy importante que tiene que ver con el 275, que es la conducta maliciosa y temeraria, que básicamente es cuando la empresa tenía una conducta maliciosa y temeraria, te complicaba la vida, conductas dilatorias, etcétera, penaba a el empleador y esto te permitía de alguna manera reemplazar el artículo 2 de la 25323. Voy a ir un paso atrás para que entendamos. Como derogaron todas estas normas, la estrategia antes de la llamada ley de modernización era atacar a la ley bases y al DNU de distintas maneras. Al DNU lo atacábamos por una cuestión procesal, pero a la ley bases lo que tratamos de decir es inaplicable. Es inaplicable el caso concreto porque el vínculo empezó a regir antes o porque el contrato se extinguió antes de la entrada en vigencia de la ley bases. Ese argumento, que tengo un video de 2 horas con la doctora Ducroso explicándolo, sigue siendo el mismo, es copiar-pegar. Esto lo podemos aplicar a la ley de modernización. Es decir, que podemos pedir que no se aplique la ley de modernización a casos que se extinguieron antes, eso no hay duda, y a casos que se celebraron el inicio del contrato de trabajo antes. Esto en un argumento antes y es un argumento ahora. La inconstitucionalidad o inconvencionalidad sigue siendo un foco de análisis. Lo que sí sabemos es que en estos últimos año y medio, 2, pocos fallos se pronunciaron diciendo la ley base cuando deroga la 24013 en el artículo 99 y 100 es inconstitucional. Sin embargo, para mí hay que seguir planteándolo, pero pocos fallos se pronunciaron al respecto diciendo esto. Lo que sí hicieron muchísimos fallos es dar daño. Es dar daño como reparación. Ya hay como mínimo como 10 fallos que andan circulando, que dan daño, y para cuantificar ese daño usan reglas parecidas a las que teníamos antes en los términos del artículo 8, 9, 10 y 15 de la 24013. Algunos te dan un monto parecido al artículo 2 de la 25323 y la mayoría, que yo leí por ahora, te rechazan la indemnización agravada del 80 en concepto de daño. Y la cuarta pata, que es muy importante, que a mí me dio mucho resultado desde que salió la ley bases, es increíble la cantidad de casos que pude conciliar con montos importantes, la acción preventiva de daños, pedirle al empleador que ingrese los aportes, cuantificar cuánta plata nos deben de aportes, cuantificar cuánta plata nos deben de intereses, y digo nos deben en general, porque en realidad se lo deben al Sistema Único de Seguridad Social, pero si vos en el mismo juicio pedías todo esto, que es inaplicable, subsidiariamente que es inconstitucional, subsidiariamente reclamás daño, lo cuantificás en lo que eran las indemnizaciones de antes, y en paralelo pedís que ingresen los aportes y cuantificás los aportes y los intereses y que los ingreses al Sistema Único de Seguridad Social, el demandado le temblaban las piernas porque estabas reclamando el doble o el triple que en los juicios antes de la ley bases. De esa forma, yo he logrado muchas conciliaciones importantes, obvio, explicándole al trabajador los riesgos, porque una vez que concilias, después no se te computa para tu jubilación. Entonces, todo este esquema se debería poder repetir exactamente igual si nosotros pedimos la inconstitucionalidad
de al menos estas dos normas. Me refiero al 245 que acabo de leer y al 278. Entonces, lo que yo les puedo compartir es un parrafito para agregarle a todo lo que antes vimos. Yo recién les pasé un link, que es este, que si ustedes lo abren, básicamente es un curso de, dije, como 14 horas de intercambio telegráfico. Los primeros son antes de la ley bases, después algunos con el DNU, después de la ley bases, todo con ejemplo, todo que si quieren después podemos repasar un ejemplo, pero ya todo esto es material compartido que en principio no cambia. Lo que sí yo agregaría es un parrafito como mínimo señalando la inconstitucionalidad. Ustedes saben que la Constitución no es disponible para las partes. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Si yo no pongo que algo es inconstitucional en el telegrama, eso en principio no obsta que yo lo pueda poner después en la demanda. Para mí, no es que si vos te olvidaste la Constitución deja de valer. No, la Constitución tiene fuerza por sí misma, más allá de que lo que yo ponga en el telegrama no. Pero por una cuestión de buena fe, para evitar otras interpretaciones judiciales que dicen que la inconstitucionalidad es de última ratio, que en casos excepcionales donde se afecta al orden público, etcétera, etcétera, sí está bueno señalar la inconstitucionalidad. Entonces, yo antes, lo que explicaba en estos videos que les compartí, es que yo pedía en los telegramas, ya sea de despido directo o despido indirecto, que se deja planteado en este acto y en futuros planteos judiciales que se solicitará la inaplicabilidad y o declaración de inconstitucionalidad e inconvencionalidad de, y mencionaba todas las normas de recién, el DNU 7023, la ley bases, el decreto reglamentario de la ley bases, y ahora lo que le agregué es la ley 27802 denominada de modernización, todavía no tenemos reglamentación, pero por si acaso ya le agregué y su correspondiente reglamentación, en cuanto vulnera derechos y garantías constitucionales invocadas en la presente, en especial respecto a las limitaciones incorporadas en los artículos 275 y 278 que restringen y impiden el reclamo integral de daños por los hechos denunciados. La fundamentación se desarrollará en la oportunidad procesal pertinente. Esto me parece un lindo párrafo, se podría resumir un poco más, pero para poner en todos nuestros telegramas, ya sea cuando rechazas un despido directo o en despido indirecto, en el primer telegrama que mandás, o en el segundo cuando te consideras despedido y reclamás indemnizaciones. Yo creo que con algo así ya estamos atajados en la mayoría de los casos. ¿Podría sumar otras cosas? Sí, porque la verdad hay más de 218 artículos en esta reforma y hay muchas cosas que nos afectan. Por ejemplo, esto de la plus petición del artículo 20, por ejemplo, esto del pago en cuotas del 276. La verdad, se podrían poner muchas cosas, ¿no? Por eso el reclamo es medio general acá y después en la demanda lo voy a tener que explicar. Lo que pasa es que si no, el telegrama sería demasiado largo, pero podría sumar el artículo 20, el 277. También podría sumar cambios en el caso en concreto, porque esta clase, en vez de referirnos al intercambio, deberíamos referirnos a toda la situación de fondo. Pues si nosotros vamos acá y vemos la cantidad de cosas que se modificaron, es tremendo. Por ejemplo, me toca un caso de banco de horas. ¿Qué debería pedir ahí en el telegrama? Bueno, la inconstitucionalidad del artículo 197 bis, en tanto establece el banco de horas, la nulidad del acuerdo celebrado con el trabajador y debería pedir las horas extras igual que antes. Entonces, ¿qué cambia? Bueno, tengo que conocer la nueva normativa y pedir su inconstitucionalidad y fundamentarlo en el caso en concreto. Si me toca un caso de propinas, bueno, de acuerdo al nuevo 104, las propinas no son remunerativas. Entonces, me toca un caso de propinas, debería pedir la inconstitucionalidad del 104 en los términos del artículo 1 del convenio 95 LIT y decir las propinas sí son remunerativas y debería ponerlo en el intercambio. Lo mismo con todos los pequeños cambios. Los que más nos asustan a los laboralistas tienen que ver, por ejemplo, con el artículo 30, la responsabilidad solidaria. O sea, antes lo que yo explicaba es que había que abrir el reclamo lo más posible. ¿Por qué? Porque uno exactamente no sabe a veces quién era el verdadero empleador
y quién era la empresa que se beneficiaba, porque los límites entre el 29 y el 30 eran bastante complicados, grises, de acuerdo a la jurisprudencia. Y ahora, peor todavía, porque el artículo 30 lo destroza la llamada ley de modernización. Acá estamos viendo diferencias por palabras y básicamente ya casi no hay responsabilidad solidaria en muchísimos supuestos del 30 con el cumplimiento de algunas obligaciones superficiales. Entonces, ¿qué nos queda acá? Bueno, para mí una opción sería esto de la inconstitucionalidad y la inaplicabilidad, etcétera, etcétera. Y la otra opción sería usar normas que no están derogadas, como el artículo 14, que tiene que ver con la interposición de personas, o el artículo 12 del Código Civil, que tiene que ver con la interposición de personas. ¿Qué quiere decir esto en castellano? Que el telegrama para mí debería ser igual que antes. Yo antes, en el intercambio, mandaba un telegrama y decía que la presente misiva se dirige a usted en su carácter de empleador, empleador plural, que es la figura del 26, y o integrante de un conjunto económico, que es la figura del 31, y o responsable solidario conforme lo previsto. Y le metía todas las normas, algunas que fueron modificadas. Yo le metía el 5, el 6, el 14, el 21, 26, 29, 30, 31 del LCT, también los artículos de la Ley General de Sociedades, si estoy demandando un sociogerente de una CRL, un director de una SA, y le decía, por las obligaciones derivadas de la relación laboral conforme se detalla a continuación. Y ahí explicaba todo, que yo soy trabajador, que trabajo en tal lugar, que me da órdenes tal persona, que se beneficia a tal otra, y yo le mandaba a todos. ¿Por qué? Porque no sabía exactamente quién era quién en el primer telegrama, digamos. Esto, yo la verdad recomiendo hacerlo igual. Lo único que recomiendo es meterle el parrafito de este, igual. Y la diferencia va a ser que voy a tener que esforzarme mucho más en la prueba del 14, en probar una interposición de personas en los términos del 14. ¿Por qué? Porque antes no hacía falta probar el fraude, porque había una norma que establecía objetivamente la responsabilidad solidaria. Y ahora no la tengo más. Está desdibujada, está atenuada esta responsabilidad. Entonces, en el hipotético caso que me toque un juez que considera que esto es constitucional y que se aplica el nuevo 30 y estoy medio al horno, ¿qué tengo que probar? La interposición de personas. Entonces voy a tener que hacer otro tipo de prueba, por ejemplo, demostrar que la empresa que figura como empleador no tiene patrimonio propio. Entonces voy a tener que hacer prueba que antes no era necesaria, como pedirle al contador que revise el flujo de caja, cuánta plata hay al momento de la pericia, cuánto había al momento de la extinción, cómo se pagan las cosas, cómo se cobran las cosas, tratar de demostrar que es un cascarón vacío, tratar de demostrar que hay un fraude de interposición de personas. Entonces, esto me puede llegar a traer bastantes problemas en la práctica, pero respecto al intercambio, yo no creo que cambiaría mucho, porque, repito, yo siempre enseñé a hacerlo muy grande, para que abarque la mayor cantidad de situaciones posibles, digamos. Después, sí, en la demanda, ahí explico bien por qué demando a cada uno, a este lo demando de esta forma, a este la otra, subsidiariamente a este de la otra, a este de esta, o sea, justificar bien. Yo tengo un video que está subido de a quién demando y ya hay un video de 8 horas hablando de artículo por artículo de la ley de modernización. No sé si saben, pero si se meten a YouTube, básicamente, al canal de Soy Jurista, y ponen listado de reproducción, que ahora se los mando, hay un listado de reproducción de todos los videos que estoy haciendo, ya van 19 de la reforma 27802. Este video que están viendo acá son 8 horas hablando con 3 docentes de la UBA, leyendo artículo por artículo la parte individual. También hay una de la parte procesal, me falta hacer uno de la parte colectivo, pero estoy en eso básicamente. Entonces, ¿qué cambia en el intercambio? Lo que tenemos que saber que en principio pedidos de inconstitucionalidad de cosas en concreto, para mí. No cambia otra cosa. Por ejemplo, se establece esto del FAL, ¿no? Del Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es esto? Que falta que lo reglamenten, pero la ley conocida como 27802 establece esto de un fondo de asistencia. Básicamente, de
de entre el 1 y el 2,5% que antes se destinaba a la seguridad social, ahora se lo sacan a lo que sigue ARCA, a los jubilados, y crean el Fondo de Asistencia Laboral. Entonces, este fondo no reemplaza en nada, tengo video que explico esto por si acaso, si quieren profundizar, pero no reemplaza el sistema de indemnizaciones. O sea, el Fondo de Asistencia Laboral subsiste dentro del esquema del 245, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir esto en castellano? Que es todo igual que antes. O sea, el despido es con o sin justa causa. La empresa tiene que pagar sí o no. La diferencia es que la empresa puede usar esos fondos para pagar las indemnizaciones. Pero a nosotros no nos cambia nada. La empresa va a seguir despidiendo con causa para no pagar, y si despide sin causa tiene que pagar, pero el intercambio no va a cambiar. Este fondo del 1,5 dependiendo del monto que sea, básicamente, lo que hace es subsidiar, pero no cambia el intercambio. El intercambio va a ser lo mismo, porque si el trabajador renuncia, no le corresponde este fondo de asistencia laboral. No es como el fondo de cese laboral. Lo que dice la reforma de modernización respecto al fondo de cese es que se puede crear por convenio colectivo, y hasta ahora ningún convenio colectivo lo creó. Entonces, la existencia del fondo no me cambia nada el intercambio. Lo único que tengo que tener en cuenta es que esta ley también introduce un montón de cambios respecto a planes para blanquear a los trabajadores, planes para pagar menos impuestos, etcétera, etcétera, y menciona este famoso Repsal, que si un trabajador está no registrado en la Argentina, vos podés pedir que se incluya al empleador en este listado y pierde todos los beneficios del Estado. O sea, no puede ser proveedor del Estado, etcétera, etcétera. Que, repito, en los videos que les dije que les recomiendo ver, en mis modelos de telegrama, yo le metía lo del Repsal también. Que, repito, ahora en un rato, si les interesa, podemos leerlo, si ustedes no conocen el material, básicamente. Pero el intercambio termina siendo muy parecido a antes, básicamente, lo mismo. ¿Ven? Yo acá en el telegrama le ponía, se le hace saber que la presente intimación, esta es una intimación por trabajo no registrado, se hace bajo el procedimiento de solicitar su inclusión en el registro público de empleadores con sanciones laborales, en los términos de la 26.940. O sea, es una chicana que te sirve cuando justo demandás a una empresa que es proveedora del Estado o que quiere uno de estos beneficios de la nueva ley de modernización. Entonces, ¿cambiaron cosas? Sí, cambiaron cosas, pero no creo que el intercambio haya sufrido mucho en este sentido. Otro cambio que tenemos que tener en cuenta, el 80. ¿Por qué? Antes, ¿qué hacíamos? Antes de la ley bases, me refiero, antes del DNU. Se extinguía el vínculo, ya sea por despido directo o indirecto. Teníamos que esperar 30 días, de acuerdo al decreto reglamentario 146 del 2001, que está derogado por el decreto reglamentario de la ley bases. Esperábamos 30 días, intimábamos para que nos entreguen el certificado. Si a los 2 días no lo ponían a disposición, nos hacíamos acreedores a una indemnización igual a 3 veces la mejor remuneración mensual normal y habitual. ¿Qué pasó? Primero se derogó la indemnización en la ley bases y en el DNU, y ahora no solo se estableció que tienen 45 días hábiles para entregarnos el certificado en vez de 30 días corridos que decía el 146.01, sino que dicen que la obligación se considera cumplida cuando el empleador ponga a disposición del trabajador dichos certificados en formato digital a través de cualquier sistema que permita acceder a la entrega. Que este es el sistema de ANSES. Vos cuando te metés en mi ANSES, tenés el histórico de remuneraciones, el histórico de aportes y los certificados de trabajo. Entonces, acá, si ellos lo hicieron, a pesar de que no te lo hayan entregado, capaz un juez puede entender que se entregó bien. ¿Qué quiere decir esto? El 80, ahora sí, es muy complicado reclamarlo en concepto de daño, digamos, porque yo había establecido una tesis después de la ley bases de pedir la pérdida de chance, porque como no me dieron el certificado de trabajo, no pude buscar un trabajo, porque no pude acreditar mi experiencia, y eso derivó en daño civil que tiene que ser reparado de acuerdo a la reparación integral, bla, bla, bla. Y yo estaba pidiendo esas cosas, pero la jurisprudencia no fue dando eso, porque no había daño acreditado. Entonces, ahora se complica más todavía. Entonces, reclamar daño por la falta de entrega de certificados
ahora sí es una cuestión muy complicada, digamos, en la práctica. Sepan que la jurisprudencia lo que estaba diciendo es que el trabajo no registrado es un daño notorio. Un daño notorio, entonces te lo daban igual. Más o menos había fallos que te daban el artículo 15 y 8 de la 24013, cuando había trabajo no registrado, como mínimo. Había fallos que a eso le sumaban el 2 de la 25323, y obvio que dependía de la prueba y el caso en concreto, digamos. Pero yo hablé en muchos congresos con muchos jueces, y la verdad, ellos pedían que vos identifiques el daño, lo pruebes para poder dártelo. Y si era un reclamo más genérico, te daban un monto más o menos que era muy parecido a lo que serían las indemnizaciones derogadas. Cualquier cosa, también tengo videos hablando de cómo cuantificar el daño después de la ley bases. Acá en el canal incluso están públicos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que yo debería tener en cuenta? Y estudiar el hecho de fondo más que nada. Ver qué inconstitucionalidades puedo plantear. Y bueno, le agregaré en cada telegrama en concreto que pedís la inconstitucionalidad de X cosa. Salario dinámico. Eh, yo tengo un video que hablo, dos videos que hablo de salario dinámico, pero eh, lo que termina hacer esta reforma es que el empleador de forma unilateral te puede dar un componente que sería un básico dinámico o una retribución dinámica. Y la diferencia con cualquier otro tipo de remuneración es que te la puedes sacar cuando quiera. Esto para mí es fuertemente atacable desde el punto de vista de la indemnidad del trabajador, o sea que para mí está violentando garantías constitucionales, porque lo explico en un video más largo, pero si vos a un trabajador le pagás 2 millones de pesos y 800 son de básico y 1.200.000 de salario dinámico, y la normativa te deja de un día para el otro descontarle todo el salario dinámico, o sea, bajarle el sueldo más de la mitad, y eso es legal, de alguna manera ese trabajador vive con miedo, vive haciendo cosas por miedo a que le bajen el sueldo. eh, entonces, ¿qué deberíamos en ese caso en concreto? Bueno, atacar la vulneración del 104 bis, la inconstitucionalidad, porque está afectando la indemnidad del trabajador, porque está afectando el principio protectorio, el principio de progresividad, etcétera, etcétera, etcétera. Como que la casuística es infinita porque hay muchos cambios en esta ley. En el video que les mostré recién, hablamos 8 horas y solo vimos la parte individual, básicamente, para que lo tengan en cuenta, porque también hay cambios menores, como no sé, en el periodo de prueba, de repente, si te despiden en periodo de prueba, antes te tenían que preavisar 15 días y pagarte 15 días, y ahora no. Ahora, de acuerdo al 231, no corresponde esos 15 días en periodo de prueba. Entonces, hipotéticamente, yo puedo investigar y ver si hay un abuso del periodo de prueba, porque la empresa a los 5 meses y 29 días despide a todos sus trabajadores y tratar de mostrar el abuso de derecho, pero, repito, no cambia el intercambio per se. ¿Se entiende? No sé si estuvieron detectando algunas preguntas en concreto que quieran ver, o si quieren que les lea más un ejemplo, pues la idea es ayudar a las dudas actuales, digamos, más que nada, ¿no? Yo tengo una, Eh, Esteban, te leo, de Sí, Mayra Pizarro. Dice, me mandaron a readecuar demanda iniciada en diciembre de 2025 al punto de la prueba ofrecida. ¿Qué me sugerís hacer? buenísimo. Primero que nada, en el listado de videos que te pasé recién, hay uno de 2 horas hablando de cambios procesales, no solo de la LO de acá de Capital Federal, sino cambios procesales que se aplican en todo el país, digamos. Entonces, verlo acá. Lo que está pasando es que una de las derogaciones de la Justicia Nacional de Trabajo, del artículo 71, es que antes vos podías reofrecer prueba en la contestación de demanda. O sea, en Capital Federal, vos hacías la demanda, la presentabas, y después la demanda era contestada por las demandadas y se te corría traslado. Y vos podías ampliar prueba. De repente derogan eso, y ¿qué empezaron a hacer todos los jueces? Che, vamos a hacer un auto para notificar esto, cosa de que sepan las reglas de juego nuevas. Entonces
si te dan traslado de ese tipo de cosas, ofrecé toda la prueba que te hayas guardado, pues si no, después perdés el peligro de qué es lo que va a pasar. Algo que no dije, pero también lo dije en otro video, en el video de este que está acá de 1 hora y 40, que es un video súper largo, que es el nuevo 276. Antes, nosotros, cuando nos debían una indemnización laboral, como la mora es automática en derecho laboral, esto no se cambió, 128, 138, 255 bis de la ley de contrato de trabajo, al cuarto día hábil de la extinción del vínculo para trabajadores mensualizados, me debían la indemnización. Eso no cambió. Lo que sí cambió es que antes, de acuerdo a la ley, estaba prohibida la indexación del crédito laboral. Y ahora, el nuevo artículo 76 dice que se tiene que actualizar el crédito laboral. Y para hacerlo, dice que serán actualizados por IPC más 3% de interés puro anual, desde que cada suma es debida hasta el momento efectivo de pago. Pero, si nosotros estudiamos la diferencia en lo que sería obligaciones de valor, obligaciones de dinero, etcétera, etcétera, vemos que cuando a vos se te debe plata, no solo te tienen que actualizar el crédito, sino que hay intereses. Hay intereses compensatorios que compensan el paso del tiempo y hay intereses moratorios que compensan el incumplimiento de la persona. Y además hay intereses punitorios. En derecho laboral, los intereses punitorios es cuando firmás un acuerdo del SECLO, de cualquier instancia de conciliación, y pones intereses punitorios y no te cumplen el acuerdo y lo tenés que ejecutar. Pero en general no hablamos de intereses punitorios. Sí hablamos de intereses compensatorios y moratorios. Algunos dicen que este 3% es un interés compensatorio. Entonces, yo puedo reclamar, aparte, un interés moratorio, que el juez lo debería fijar. Y otros dicen que en realidad este 3% es parte de la actualización. O sea, la actualización es IPC más 3. Y además, me tienen que pagar intereses compensatorios y moratorios. Esto lo explico con Daniela Fabier en un vivo que dura 1 hora y 40, pero me parece muy importante porque nos sacaron el artículo 2 de la 25.323. Ahora nos sacaron el 275 de lo que sería la conducta maliciosa y temeraria del empleador, pero tengo esta ventana. ¿Qué me habilita esta ventana? Como mínimo, demandar la actualización del crédito en IPC más 3 y además pedir un interés moratorio, que como mínimo yo pediría el 6%. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de los 90, antes del 1 a 1, iba entre el 6 y el 15%. ¿Por qué? Pues hace unos días yo publiqué un video en Instagram de un fallo del juez Orsini que aplicaba IPC más 6%, cuando pedía la inconstitucionalidad del 55. Uno de los links que les puse acá también es un aplicativo totalmente gratuito que hice también en la academia para calcular lo del 55. Porque no sé si se enteraron, pero la reforma laboral dice en el artículo 55 que todos los juicios en trámite van a actualizarse con esto de el artículo 55, que es con la tasa pasiva del Banco Central, con un piso del 66% de IPC más 3 y con un techo de IPC más 3, digamos. Pero este artículo también es actualización. Entonces, podríamos pedir esto y además un interés moratorio. Y si no nos lo dan, pues ya hay como mínimo 15 sentencias, la mitad declara inconstitucional 15, la otra mitad constitucional, yo apelaría por omisión, porque no me están dando y reconociendo intereses moratorios. Solo me están reconociendo que es constitucional actualizar el crédito de esta forma. Pero yo además, en mi demanda, pido intereses y una cosa no quita la otra. ¿Por qué? En derecho civil, en derecho comercial, en derecho penal existen intereses compensatorios y moratorios y en derecho laboral no. No tiene sentido discriminar al trabajador de esta forma. Entonces, ¿por qué lo traigo a discusión ahora con el intercambio? Porque en el intercambio, antes nosotros intimamos al pago de la indemnización bajo percibimiento de qué? De iniciar acciones legales y de reclamar el artículo 2 de la 25.323. Después la ley bases, lo mismo, pero de reclamar daño por la mora, digamos, ¿no? Y ahora, hipotéticamente hablando, lo que podemos hacer, sin pedir la inconstitucionalidad de nada, es actualizar mi IPC más 3 y además dame un interés moratorio. Y esto se aplica en todo el país.
Entonces, es algo importante a tener en cuenta. Esto es lo que tenemos que empezar a argumentar. ¿Se contestó la pregunta o me fui muy por las ramas? Doctor Catalina Espósito pregunta justamente si este interés moratorio lo podemos pedir en el telegrama. Entiendo que en caso de omisión se puede reclamar después. O sea, cuando uno reclama, en general hace un reclamo genérico de íntimo a que le repare todos los daños. Y todos los daños claramente incluye lo principal y el accesorio. Así que para mí no habría ningún tipo de problema. De hecho, la mayoría de demandas, vos no reclamás, no cuantificás los intereses moratorios. Vos reclamás el capital X más las actualizaciones, más los intereses que correspondan, de acuerdo al paso del tiempo, digamos. Eh, entonces, es lo accesorio persigue al principal. Entonces, incluso hay jurisprudencia viejísima, pero viejísima, que si vos te olvidabas de reclamar los intereses dentro del objeto, el juez decía, bueno, pero no reclamó intereses, pero se entiende, porque lo accesorio persigue al principal. Entonces, es parte de la condena. Porque hace muchos años había un par de fallos que habían rechazado intereses a los que no reclamaban. Hoy en día, igual, la mayoría de demandas reclaman X capital más intereses, más actualización, porque venimos hace décadas con este problema de la prohibición de actualizar y todo eso. Entonces, para mí, en principio, no cambiaría mucho el tema. Yo, para que tengo acá un modelo de eso, donde se me cerró. Se los voy a mostrar en el ejemplo que tenía acá. Acá está. O sea, para leer cómo lo reclamaba yo antes. Al final de todo, para esta forma, de todas formas, en el presente intercambio se reclama todos los daños generados a partir de los hechos denunciados en los términos de 275, que es la obligación de seguridad, 76, que son los derechos patrimoniales del trabajador, 275 de la LCT. Yo esto no lo saqué porque si pensamos que la derogación del 275 puede ser declarada inconstitucional, hipotéticamente se podría. ¿Qué está diciendo la jurisprudencia? Que en principio, cuando una norma deroga a la otra, cuando vos la declarás inconstitucional, esto no implica revivir la norma derogada. Esto se llama reviviscencia de la normativa, que la mayoría de jurisprudencia no lo está admitiendo, salvo en casos excepcionales. Entonces, como que para la mayoría de jurisprudencia, una vez que derogaron el 275, que es la conducta maliciosa y temeraria del empleador, ya no se puede revivir. Pero bueno, ante la duda, lo dejé por si algún juez quiere aplicar esta teoría de la reviviscencia normativa, que implica, como dije, revivir normas derogadas, que ya pasó en el caso Rizzo de la Corte Suprema, en un caso del Consejo de la Magistratura. Después 1740, etcétera, tiene que ver con la reparación plena e integral del Código Civil, digamos. Yo creo que, repito, no cambió. Podría poner bajo procedimiento de reclamar intereses compensatorios y moratorios, como para hacerlo un poco más prolijo, pero no cambia mucho, digamos. Miren, el telegrama este, sí. No, esto es la derogación del 132. Sí, la idea es reclamar daño y no hace falta bien. Lo que sí, por si no vieron los videos, lo aclaro, es que había parte de la jurisprudencia que hablaba del daño notorio, ¿no? O sea, ¿qué es el daño notorio? Bueno, si estoy totalmente no registrado, es notorio que no tuve obra social, que no tuve RT, que la verdad fui totalmente apartado de un montón de derechos y garantías constitucionales, digamos. Sin embargo, si había un daño extra, siempre estaba bueno identificarlo, probarlo, cuantificarlo. Por ejemplo, en uno de los videos que hablo en el canal, menciono el seguro de desempleo. Si yo estoy totalmente no registrado, ¿qué va a pasar? No me van a dar el seguro de desempleo. Y cuando no me dan el seguro de desempleo, no puedo pedir la indemnización que me darían, que parece poca plata, pero si la pedís toda junta es un montonazo, digamos. Entonces, en estos dos videos,
yo cuantifico y en esa época me daban como 8 millones de pesos. Entonces, si yo quiero pedir daño, porque como no estaba registrado, no pude pedir el seguro de desempleo, y como no pude pedir el seguro de desempleo, no me dieron X cantidad de plata, eso sí está bueno demostrarlo aparte. Ven en este video que está acá, doy un montón de ejemplos de cuantificación del daño y menciono fallos de la Corte. Repito, todo esto es de acceso gratuito, estos videos generales, y para mí no cambia esto, ¿ves? Esto era hace un par de meses, a octubre del 2025, esta prestación era 7.700.000, la prestación por desempleo. O sea, toda la disyuntiva de cómo cuantifico el daño después de la ley bases, para mí es lo mismo. O sea, los casos más graves siguen siendo retiro por invalidez, los casos más grandes tienen que ver con el daño previsional, la pensión por fallecimiento. Lo más importante es pedir lo ingreso de los aportes. ¿Y qué me faltó agregar en la hermosa charla de hoy? Que también lo digo en los videos. Que la inconstitucionalidad del nuevo 245 y el nuevo 278, la fundamentación jurídica de por qué que te prohíban reclamar daño es inconstitucional, está en el mismísimo fallo aquino de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación. Porque ustedes recordarán que la ley de riesgos anterior, en el artículo 39, prohibía que el trabajador reclame daño. Entonces, el trabajador antes solo tenía la acción sistémica de ley de riesgos. Después de 9 años, se declaró inconstitucional esto. ¿Por qué? Porque si vos eras un pasajero de un avión y el avión estrellaba, la indemnización que podía pedir el pasajero era 10 veces más a la indemnización que le correspondía a la azafata o el piloto, de acuerdo a la ley de riesgos. O sea que reclamar civilmente era 10 veces más que reclamar de forma sistémica, de acuerdo a la ley de riesgos. Entonces la Corte justificó que eso es una discriminación que no está admitida, como puede ser que por ser trabajador tengas menos derecho que el resto de la ciudadanía, que no puedas reclamar daño. Y estos artículos que acabo de mencionar no solo limitan el daño desde el punto de vista de trabajo no registrado, sino desde el punto de vista del acoso, del daño moral. Yo tuve un caso de un trabajador de un call center que tenía solo 5 minutos para ir al baño, que le gritaban todo el día, que le medían cada segundo de cada llamada, de cada segundo entre llamada, que le agarró un ataque de pánico, bla, bla, bla. Y yo que reclamé daño en los términos del artículo 75. De acuerdo a esta normativa no lo podríamos hacer. Por ende, en esos casos podemos pedir que es inconstitucional. De hecho, en uno de los congresos que también están subidos al canal, después de la ley bases, me tocó hablar después de Diego Tula, que es juez de San Isidro, y es muy bueno porque cuando él empieza hablando, dice que el legislador no podría, ni siquiera queriendo, derogar, acá está Diego Tula, derogar el artículo 19 de la Constitución Nacional y esta obligación de reparar el daño. O sea que para mí va a haber muchas declaraciones de inconstitucionalidad de esto. Hay algunas cosas que dudo. Por ejemplo, esto de que le recortan la antigüedad del trabajador en los términos del artículo 18, que antes cuando reingresabas se te correspondía siempre la misma antigüedad y ahora si reingresabas después de 2 años se te limita. Hay unas cuestiones operativas que son difíciles de determinar su inconstitucionalidad, porque mucha jurisprudencia no aplica el principio de progresividad. Pero la verdad, esto es notoriamente inconstitucional, digamos. Salvo en los casos donde el daño sea muy poco significativo, digamos, no sé. Me dijo tontito, y bueno, ahí no sé. Ahora, si hay cualquier tipo de daño importante, para mí sí se puede reclamar. Desde 2 puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de la inconstitucionalidad. Y segundo, eh, porque la redacción admite algunos agujeros. Por ejemplo, el 245 habla de que esto no se aplica cuando hay cuestiones penales, digamos. Entonces, cuando dice que no puedes reclamar daño, dice quedan exceptuadas las acciones basadas en ilícitos penales.
Y la verdad, no sé, el derecho penal, a veces insultar a alguien puede ser un ilícito penal. Acoso sexual es ilícito penal. Eh, Incluso cuando vos engañás a alguien puede ser un ilícito penal. Entonces, a veces, incluso sin declarar la inconstitucionalidad de esto, el juez te puede llegar a reconocer daño. Y porque el 278 también habla de que las prestaciones salariales indemnizatorias y o cualquier naturaleza prevista en esta ley. Y esta ley en realidad es muy amplia, porque en el artículo 75 tenemos el deber de seguridad, o sea que vos podrías reclamar daño moral en los términos del 75 sin que el juez declare la inconstitucionalidad del 278 ni el 245, hipotéticamente hablando, porque si es un daño moral que surge de un ilícito penal, como podría ser malas palabras, insultos, agresiones o lo que sea, capaz el juez ni siquiera tiene que declarar inconstitucional esto. Y lo mismo en los términos del 76. El empleador debe reintegrar al trabajador los gastos suplidos para el incumplimiento del Código de Trabajo y resarcirlo de los daños sufridos en su bienes por el hecho o por ocasión del mismo. Eh, entonces, la verdad, hay que ver en qué casos se va a declarar inconstitucional y en qué casos no va a haber falta. ¿Qué quería el legislador? Y que los trabajadores no registrados no puedan reclamar. Esa es la intención del nuevo 245 y el nuevo 278. Después repito la importancia de pedir que ya hay modelos de esto dando vueltas. Yo vi uno de ADF también, la inconstitucionalidad de esto que te paguen las sentencias en 6 cuotas o en 12, o del artículo 20 de la pluspetición, o sea, normas procesales, la destrucción de la presunción del 23. Repito, son todas cosas de fondo más que de intercambio en sí. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, doctor, tenemos varios comentarios y preguntas en el chat. Voy leyendo de a una. La doctora Wellner consulta. En el telegrama hay que argumentar algo respecto al traspaso del fuero. Gracias. No sé si ahí nos Gran fuimos por otro pregunta. tema. En principio, para mí no. Eh, lo que hipotéticamente uno podría llegar a pedir es la inconstitucionalidad de una norma procesal que te está afectando, pero la verdad la veo muy compleja la situación, porque lo que deberíamos argumentar es que de acuerdo al principio protectorio las normas tienen que proteger al trabajador y que las normas procesales sirven a ese fin y que de repente hagan que, no sé, el impulso no sea de oficio, que exista la causalidad de instancia o lo que sea, está vulnerando todos estos principios y el principio de progresividad. O sea, objetivamente tenés fundamentación jurídica para pedir algo así, pero entre vos y yo, la verdad la veo súper compleja, porque eh, los jueces no regalan inconstitucionalidades, son muy restrictivos con esto en general, más ahora, porque tienen mucho miedo a perder su fuente de alimento. O sea, sus nombres están en una lista negra, en cualquier momento se desaparece el fuero. Entonces, no dudo que por una modificación de la norma procesal declaren algo inconstitucional. Lo que sí podría verse afectado el derecho al acceso a la justicia tiene que ver con un prohíbo que vi de un juzgado que decía, bueno, hasta tanto se resuelva tal cosa del traspaso, no voy a resolver. Bueno, ahí claramente yo presentaría prontos despachos, pedidos de que el expediente se mueva bajo procedimiento de responsabilidad internacional, pero en el día a día estamos al horno igual en esos casos. Hipotéticamente, hay casos que llegaron a la Corte Interamericana de trabajadores que el juicio les duró más de 10 años, entonces le pidieron un juicio a la Argentina por la demora en la Administración de Justicia, y eso hipotéticamente se podría hacer. Yo tengo un modelo ahí que uso de pronto despacho, pero entre vos y yo creo que en principio no la veo muy viable ese tipo de argumentación. Está silenciada, Gise, ¿eh? Ahí Ahí está. está, no me puedo activar. La doctora Lorena López Brites pregunta, doctor, buenas tardes, tengo una demanda que inicié en diciembre 2025. El trabajador se consideró despedido en julio del 2025.
En la demanda no hice referencia al tema de los intereses. Todavía trabé, entiendo que acá dice, todavía no trabé la litis. Puedo ampliar demanda, declarar la inconstitucionalidad de la tasa pasiva y pedir fallo Barrios y subsidiariamente IPC más 3. Estoy mareada con este tema. Gracias. En todos los casos que no está trabada la litis, la mayoría de códigos procesales de todo el país te permiten ampliar demanda, así que la respuesta es sí, digamos. Eh, Ante la duda, lo que yo estoy pidiendo en todos los casos en curso es la inconstitucionalidad del 55, porque a los casos en trámite te van a querer aplicar IPC, la tasa pasiva del Banco Central, perdón, que en la práctica lo que hace es, pasa a cobrar un tercio menos. Así. Porque, ¿qué se te debería aplicar? El 276, que es IPC más 3. ¿Y qué te está diciendo? Tasa pasiva. Y en la mayoría de los casos, ¿qué significa en la práctica? Que vas a cobrar un tercio menos. En todos los juicios en trámite del país. Entonces, desde ese punto de vista, en todos los casos, deberías pedir la inconstitucionalidad del 55, deberías pedir la inconstitucionalidad del pago en cuotas, deberías pedir, por si acaso, la inconstitucionalidad del 20, que habla de la plus petición excusable. Y en mi modelo de demanda, antes, yo siempre pedía tres cosas. La actualización de créditos laborales, aunque estaba prohibido, entonces pedía la inconstitucionalidad de las normas que no permitían indexar, los intereses, y algo que no dije hoy, pero sí en el video que les mandé a ver, la capitalización de esos intereses. Porque en los términos del artículo 170 del Código Civil y Comercial, cuando algo se demanda judicialmente, opera desde la notificación de demanda la capitalización de intereses. Entonces, ese 3% o ese 6% que estoy pidiendo tendría que tener capitalización. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que de la fecha de extinción al cuarto día hasta la fecha de traslado de demanda se capitalizan esos intereses y ese nuevo capital es el que genera intereses. Obvio que el orden de los factores no altera el producto. También tengo un actualizador para IPC más 3%. Estamos haciendo un programita para poder calcular los intereses moratorios y los compensatorios de forma distinta para que sea más prolijo, pero actualmente se puede hacer de una. Pero esto también es importante. Entonces, yo no sé si es importante definir un monto, pero sí estoy trabajando en un escrito aclarando estos temas, digamos, porque lo que vos deberías aclarar en tu demanda es que se demanda esto en concepto de capital y que además querés la actualización. Como está vigente el 276, yo pediría que la actualización sea IPC más 3, pero además querés intereses moratorios. Y en el video ese que te mandé, explico bien la fundamentación jurídica desde el punto de vista de doctrinarios del Código Civil, que dicen que se tiene que pagar, digamos, ¿no? Los intereses moratorios. Y la mayor jurisprudencia de la Corte que te declara inconstitucional algo, tipo Aquino, Bisotti, Castillo, hacen una comparación con qué derechos tiene el trabajador y qué derechos tiene el ciudadano. Entonces, cuando el trabajador tiene menos derechos que un ciudadano, la misma ley termina discriminando peyorativamente al trabajador. Entonces, es como absurdo. Entonces, ¿cómo puede ser que un banco pueda reclamar intereses compensatorios, intereses moratorios muy, muy elevados y el trabajador IPC más 3? Es absurdo. Entonces, algunos jueces capaz entienden que eso es inconstitucional y te dan más, otros dicen que es constitucional y no te dan nada, y otros pueden decir que es constitucional, pero además te dan intereses moratorios. Y yo lo que voy a hacer en mis sentencias, que solo me den IPC más 3, es apelar por omisión, porque me estás actualizando el crédito, pero no me estás dando intereses moratorios y no me estás capitalizando esos intereses moratorios. Y esto se debería aplicar en todos los juicios, en trámite y en los futuros, digamos. Obvio que hay una teoría, doctrina muy interesante que yo le llamo el Frankenstein de los intereses, para que mis alumnos entiendan, que tiene que ver con que hay jueces que te aplican una tasa de interés para el periodo correspondiente. Entonces, no aplican retroactivamente normas procesales de actualización. Entonces, por ejemplo, va a haber jueces que el nuevo 276 que establece IPC más 3 no te lo apliquen a casos viejos. Te lo van a aplicar desde el 6 de marzo del 2026 a futuro.
¿Y cómo se actualizaba antes? Como se hacía antes. De hecho, a mí me han llegado sentencias de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo de juicios viejísimos, viejísimos, y decían, de tal año, tal tasa, de tal año, tal acta, de tal año, tal acta. Y era un Frankenstein. Vos para actualizar eso te volvías loco, porque tenías que usar 7 tasas distintas, 7 actas distintas, porque para ellos se tenía que hacer de esa forma. Vos tenés jueces que te aplican IPC más 3 para todo el periodo y tenés los jueces que te aplican el Frankenstein, digamos. Entonces, qué sé yo, tenemos que estar preparados para todo, digamos. Escucho, escucho. En los casos, la doctora María José Guarachi, en los casos donde sí haya traba de litis, aconseja alegar hecho nuevo con esta inaplicabilidad, inconstitucionalidad e inconvencionalidad para prevenir, o Para mí hacerlo técnicamente no es un hecho nuevo, porque es una ley, no es un hecho nuevo, pero sí le meto un manifiesta. Eh, sí, me asustó mucho el fallo de Sudera, que declara la constitucionalidad del 55, porque fue uno de los pocos que fundamentó bien por qué. Y dentro de su por qué era, no me pidieron la inconstitucionalidad del 55, el 55 declarar inconstitucionalidad es algo excepcional, de última ratio, en casos muy graves, así que para mí es constitucional. El juez Orsini, el fallo de La Plata, declara la inconstitucionalidad de oficio y dice que IPC más 3 es poco y termina dando IPC más 6. Y dice que la inconstitucionalidad sí se tiene que dictar de oficio porque la Constitución no es disponible para las partes. ¿Qué quiere decir esto en castellano para mí? Ante la duda, en todos los casos en trámite, pedir la inconstitucionalidad del 55. Para mí es fundamental esto, por miedo a que te toque. Y otra cosa, para los que son de Capital Federal y se les aplica la LO, ahora podemos recusar sin causa. Tenemos un día y podemos recusar a un juez de cámara, por ejemplo. Entonces, si te toca Sudera, recusalo, sin causa. Tenés un día desde que se establece. O sea que vos tenés que estudiarte, yo tengo un listado de fallos, qué jueces dicen que es constitucional o inconstitucional el 55, y ni bien te notifican la sala, recusar sin causa. Es un chino, porque la demandada va a ser lo mismo, pero al revés, y integrar la sala va a ser un quilombo, pero bueno, esas son las normas que ellos nos legislaron, digamos. Luego, otra pregunta, la comunicación a ARCA la seguimos haciendo por telegrama, aunque tengamos derogada la 24013 y el organismo lo rechace. Sí, por 2 razones. Primero que nada, vamos a buscar 24013. Sigue siendo una obligación del trabajador eh, notificarle a ARCA. De hecho, esta ley nefasta estableció el artículo 7 ter de la 2403 y dice que el trabajador debe informar ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA, los aspectos que configuren irregular la registración del contrato de trabajo, falta de inscripción, la real fecha de ingreso y el modo total de remuneración. La denuncia deberá formularse inmediatamente de conocida la registración. O sea, ¿es una obligación del trabajador denunciar a ARCA? Sí. Antes era un requisito del artículo 11 de la 24013 para que vos cobres el artículo 8, 9 y 10 de la 24013. Ahora es una obligación del artículo 7 ter, de acuerdo a la llamada ley de modernización. Entonces, para mí sí, el telegrama sigue siendo gratuito, mientras el correo nos siga aceptando el telegrama, vamos a seguir mandándolo, aunque vuelva sin notificar. No me importa que vuelva sin notificar. Yo cumplí. Si después ARCA no quiere recibirlo, es un incumplimiento de ARCA. Yo cumplí y lo notifiqué. Hasta podría poner en los términos del artículo 7 ter. ¿Qué te van a decir? Avisaste tarde, jurista, porque la falta de registración fue hace 3 años y deberías haber hecho la denuncia antes y la estás haciendo ahora. Pero nosotros sabemos que la teoría de los actos propios no se aplica en derecho del trabajo del trabajador. Es un absurdo que el incumplimiento de esto le traiga problemas al trabajador porque el derecho no exige conductas heroicas. Y una conducta heroica es hacer una denuncia que pone en juego tu trabajo. Normalmente esto se reclama cuando ya se pudrió todo, digamos.
Entonces, yo lo que voy a hacer en mis casos es, voy a seguir notificando, porque mi planteo principal, ¿cuál es? Lo dije hace unos ratos. Es inaplicable todo esto, porque el contrato de trabajo se celebró antes. Subsidiariamente, ¿qué voy a decir? Es inconstitucional, entonces quiero que reviva la 24013. Entonces, mirá, te cumplí la 24013. Dame el 8 del 15. Y subsidiariamente dame daño. Entonces ahí no importa todo esto. Pero yo cumplí el requisito del CITETER. ¿Se entiende? Entonces, ante la duda, yo lo voy a seguir haciendo. Pero hay abogados que dicen, mira, ya no hace falta porque corresponde daño y punto. Pero yo, la verdad, no me cuesta nada, es un telegrama más. Lo voy a seguir haciendo. Y la fundamentación es el CITETER, digamos, de la 2403. Bien, María Ángeles González Platas pregunta, ¿y el hecho que el artículo 245 actual no permite reclamar otras indemnizaciones por fuera de la LST? Por eso, cuando empecé hablando del 245 nuevo, lo que digo es que hay que pedir la inconstitucionalidad. En el telegrama lo único que le agregué es un pedido de inconstitucionalidad de la ley de modernización, sobre todo del 245 y el 278, digamos. Pero repito que hipotéticamente podríamos entender que, hipotéticamente estoy hablando, ¿no? Este presente, el artículo 2, estoy en el 275, ¿correcto? No, con razón. El artículo 245 nuevo, como leímos recién, lo que decía es que no va a aplicarse salvo acciones basadas en ilícitos penales. Y cuando hay un incumplimiento de fraude o de evasión fiscal, hipotéticamente hay ciertos delitos previsionales. Yo esto lo hablé cuando vos lees la 24241, hay ciertos delitos que están ligados. Lo que pasa es que en la práctica argentina nunca pasó esto, ¿no? Que te declaren un... O sea, ningún empleador fue preso por tener un trabajador no registrado. Pero técnicamente hablando, hay ciertos delitos que se pueden llegar a meter por la ventana para un juez que considere que esto es constitucional, para decir que el 245 no se aplica. No me acuerdo bien el artículo, yo hice un video de esto hace poquito con una amiga, con Cintia Coturel, que la tiene reclara con todo el tema previsional. Entonces, a pesar que no sea un delito práctico, digamos, hay argumentación subsidiaria para decir, mira, si vos pensás que esto es constitucional, esto es un delito y también habilita daños, digamos, ¿no? Eh, Voy a buscar el video mientras haces la próxima pregunta. Dale, el doctor Marcos Caruso pregunta, ¿y en los casos de despido discriminatorio, en caso de acreditarlo, solo se indemnizaría sobre lo que establece el nuevo artículo en la ley bases? ¿O cuando fuese insuficiente, si se podría reclamar daños y perjuicios? ¿O quedaría excluido con esta nueva ley de modernización? Yo hice un video donde muestro un fallo que declara inconstitucional el nuevo 245 bis y da una indemnización mayor. En ese caso, la inconstitucionalidad fue sobre el monto. Entonces es lo mismo, la misma discusión que antes. Tiene que ver con la inconstitucionalidad del nuevo 245 bis. Así que para mí, yo pediría la inconstitucionalidad y reclamaría más. Luciano Martín García pregunta, ¿correspondería plantear en el intercambio la inconstitucionalidad del artículo 46 por el tema de la caducidad de instancia? Pasa que, en general, vos no podés pedir la inconstitucionalidad de algo que no te afecta. Vos necesitas daño. ¿Cuál es la excepción de esto? La acción de clase, cuando alguien tiene la legitimidad activa para proteger, bla, bla, bla. Entonces, en realidad, para mí, la causa de instancia la deberías atacar por inconstitucional el día que te la decretan. De hecho, cuando hice el vivo con una experta en derecho procesal respecto a los cambios procesales, ella alegaba que incluso lo del 55 y todo eso deberíamos plantearlo en la parte de la liquidación. Lo que pasa que, ante la duda, a mí me gusta atajarme previamente, digamos, ¿no? Pero me parece que no hace falta en ese sentido. Eh,
Me parece que nuestras demandas ya van a ser lo suficientemente complejas como para pedir inconstitucionalidad de cosas que capaz no tienen un gravamen directo. Pues el principio general es que necesitas gravamen para pedir la inconstitucionalidad de algo. Bien. La doctora Laura Serra pregunta, ¿qué hay de cierto que en provincia no conviene pedir la inconstitucionalidad del 55 para casos nuevos? Primero que nada, nunca sabes qué va a pensar el juez cuando tenga que resolver. Porque la integración de los jueces cambia constantemente, pues los jueces cambian de opinión constantemente, porque los jueces antes de decir algo se ponen de acuerdo, hacen lobby. Así que sí, siempre hay que pedir. Lo que se está por ver en provincia es qué va a pasar, porque ellos muchas veces dependen de lo que diga la corte de la provincia, porque hay doctrina de casación. Pero, por ejemplo, en La Plata declararon inconstitucional el 55, ya dos juzgados distintos mínimo, y lo que te recomendaría hacer, que hay una página muy zarpada que se llama sentencias.cba, y vos acá, vos podés poner registro de sentencias, podés poner, no sé, el juzgado donde estás litigando vos, uy, me estoy en trabajo en azul, bla, bla, bla. Ponés la fecha, ponés buscar y te va tirando las sentencias. Entonces vos te descargas esto y ¿qué ves? El criterio. A ver qué aplica con el 55, porque todos se están pronunciando el 55. A veces te toca un homólogo ese acuerdo y no cuenta, entonces tenés que bajar y seguir buscando, pero todas se están pronunciando sobre el 55. ¿Qué le aplica o no le aplica? ¿Lo declaran inconstitucional? ¿Se entiende? Entonces, en base a eso, cuando vas a negociar, ya te parás más firme, digamos, ¿no? Como para que lo tengas en cuenta. De todas formas, pasa que depende mucho del caso en concreto, pero yo conciliar menos de IPC más 3%, siento que es una pérdida muy, muy grande, digamos. Obvio que hay excepciones, pero en general yo no conciliaría menos de IPC más 3. Qué sé yo. Próxima. Después hay colegas consultando si hay modelos de demandas con las inconstitucionalidades. Yo lo que estoy haciendo es juntar, yo tengo una biblioteca donde subo todo. Sé que ADF armó una el otro día, que justo le pedí a Nahuel que hagamos un vivo del tema. Yo no armé una demanda de todos los artículos. Como dice de la ley bases, yo tengo una demanda de 170 páginas de la ley bases, artículo por artículo, fundamentando por qué podría ser inconstitucional. Eso no lo hice. Lo que sí fui haciendo son inconstitucionalidades en concreto del 55, del 277, del artículo 20. Así que se las debo la demanda madre, digamos. Eh, Pasa que, como hablábamos con las doctoras antes de empezar, es increíble la avalancha de modificaciones y nos está costando, eh, estamos atrás de la zanahoria, porque nos damos vuelta y un nuevo fallo, o sea, yo no paro de sacar videos, pues todos los días hay novedades, es tremendo, entonces es difícil sentarse a argumentar. Lo que sí hay son muchas acciones de clase eh, que establecen bastantes argumentos. Por ejemplo, una de colegios públicos de abogados en contra del 20 y del 277. Está la de la CGT contra toda la reforma. Hay como 4 o 5 de esas dando vueltas que son modelos per se, pero no vi yo todavía una demanda terminada nueva, digamos, ¿no? Estamos todos resolviendo cuestiones del 55 todavía. Todos estamos día a día contestando recursos, armando escritos del 55, como que toda nuestra atención jurídica está ahí. Porque si vos tenés 300 juicios en trámite, de repente tenés que hacer 300 liquidaciones, pues tenés que demostrar el gravamen en 300 casos. Entonces me costó sentarme a hacer lo que hice con la ley bases de artículo por artículo, analizar la constitucionalidad, pero es mi objetivo de este año, digamos. Bien, otra pregunta es, ¿la caducidad de instancia seguiría sin aplicarse a las ejecuciones de sentencia? Eso es un gran vacío legal. Esta es una pregunta solo para los que ejercen en la Justicia Nacional de Trabajo.
Vamos a ver. Este actualizador que yo les mostré, acá está bien, ¿no? Ahí está. LST comentada. También te permite ver la 18345 antes y después. Y si ustedes ponen el tema de la caducidad, van a ver que esto no existía. Y acá básicamente dice 6 meses primera instancia única, 3 meses o en segunda instancia o cualquiera de las instancias de juicio sumarísimo en el juicio ejecutivo, en las ejecuciones especiales y en los incidentes. Entonces, si el juez entiende que la ejecución es un incidente de ejecución, te va a aplicar 3 meses. Y la aplicación es inmediata. Entonces, desde la entrada en vigencia de la ley, ya te podrían aplicar esto. Lo que yo recomendaba un día antes de la entrada en vigencia de esto es, en todos los juicios que tengas pendiente, hace un pedido. Incluso aunque la inactividad sea imputable a la empresa, perdón, al juzgado, porque está sentencia hace un año, yo ante la duda metería un pronto despacho, por miedo a que me planteen la caducidad, aunque ya sabemos que en principio no opera la caducidad cuando la demora es del juzgado. Pero ante la duda, yo movería los expedientes cada 3 meses, aunque esté en primera instancia. Bien. La doctora Estefanía Humada dice, a mí me dictaron sentencia hace 2 días y aplicaron el 55. ¿Apelo o pido inconstitucionalidad? ¿O cómo es? Las dos cosas. Vos tenés que hacer lo que yo explico en ese video de casi 2 horas, es que nunca sabemos qué va a pasar. Entonces vos tenés que decir, señor juez, aplicar el 55 es inconstitucional porque me estás comiendo un tercio del crédito. Que el fallo Bisotti, cuando te reconocía que te coman ese tercio, estaba pensado para gerentes, para trabajadores que cobran 3 veces más que el salario promedio convencional. Que hay doctrina previsional que dice que si que te sacan más del 15% es confiscatorio, y que la doctrina de que te sacan el 33% se admite, es tributaria. Y acá estamos más cerca de lo previsional que de lo tributario. Entonces, pedís la inconstitucionalidad y pedís que te aplican, no sé, IPC más 6. Y subsidiariamente, en hipotético caso que el juez entienda que es constitucional, apelo por omisión, porque debería ser IPC más 3 en los términos de 276 y además interés moratorio, que no me lo reguló el juez. Entonces apelo por omisión, en el caso de que vos entiendas que es constitucional, y dame, además de IPC más 3, un del 6 al 15% de interés moratorio. ¿Se entiende? Yo haría eso en ese tipo de causas. Quedan algunas poquitas. Ramón Galeano pregunta, ¿el telegrama ARCA es para trabajos no registrados solamente? Volviendo un poco. Sí, de acuerdo al artículo 7 ter de la 24013, es cuando hay trabajo no registrado, porque te registraron la fecha de ingreso posterior, porque te pagan la mitad registrado, la mitad o no, o porque estás totalmente no registrado, pero yo le podría sumar que hay un debate sobre la plata no remunerativa. O sea, la plata que se te paga como no remunerativa, los llamados beneficios sociales, cuando son declarados inconstitucional, o porque lo fija el convenio y son declarados inconstitucional, es plata, entre comillas, en negro, es plata no registrada porque figuran a recibo registrada, pero no como remuneración. Entonces, ¿eso me da el derecho a reclamar la ex 24013 o daño por trabajo no registrado? Para mí la respuesta es sí. Pero algunos jueces, yo he leído sentencias, en casos donde vos reclamabas diferencias salariales, ya sea por horas extras o por sumas llamadas no remunerativas del convenio, que el juez no te daba ni el 8 ni el 1 de la 25323, ni el 8 de la 24013 ni el 1 de la 25323. Pero en esos casos yo ante la duda lo pediría igual, porque me está afectando mi futura jubilación, está afectando todo el sistema, entonces me está perjudicando. Que me den un vale de comida de 100.000 pesos por mes y lo llamen no remunerativo, cuando es remunerativo de acuerdo al artículo 1 del convenio 95 ley T, me está afectando. Entonces, para mí es plata no registrada, punto. Más allá de que esté registrada de otra forma en el recibo. Bueno, después están pidiendo el link del actualizador del LST. Ahí se los mando. Está en la academia.
¿Del actualizador o de la LCT comentada? Ya me perdí. Podrían pasar por acá a la página web actualizador de la LST. Porque hay dos actualizadores. Uno es del 55, que es este, que te hace la comparación automáticamente. Y está el actualizador en general. Este actualizador te permite actualizar, no sé, no solo el 55, te hace IPC, SER, o sea, tiene interés simple, interés compuesto, eh, o sea, que tenés SER, IPC nacional, índice de salarios, RIPTE, tasa pasiva del Banco Central, la de caja de ahorro de plazo fijo. Incluso le metimos esta semana el dólar oficial, dólar paralelo, UVA. ¿Por qué? Pues nosotros queremos demostrar siempre el gravamen, ¿no? El juicio duró 7 años y me quieren aplicar la tasa pasiva del Banco Central. Entonces, ¿cómo le demuestro el gravamen al juez? Bueno, con otros índices financieros. Entonces, todo el tiempo le estamos agregando nuevas cosas acá. Y este es el link. Ay, disculpe, Gracias. no estaba compartiendo pantalla. Este es un link. Este es el del actualizador en general que nombré recién. Disculpen que no estaba compartiendo pantalla. Acá pones interés, pues interés simple, que puede ser el 3, el 6, el 9, lo que quieras, o compuesto, que esto es con capitalización, que puede ser desde la fecha de traslado de demanda o cada 6 meses del traslado de demanda, lo que vos quieras poner. Es todo manual y acá están los índices. Y acá podés decir todos los que dije recién: SER, IPC, RIPTE, tasa pasiva, dólar, UVA, lo que sea. Y el otro es este del 55, que lo bueno de este te hace automáticamente el 67%, el 33% del gravamen y te pone la normativa del Banco Central, digamos. Me mata que empezamos hablando de intercambio y se fue todo para otro lado, porque es que son tantos cambios que estamos con mucha problemática actualmente. Eh, Te escucho. En verdad, medio que se repiten un poco las preguntas, porque están todos como, bueno, con el tema del artículo 55, si les puede dar tips, qué sugiere plantear. Hay una pregunta puntual en donde, espere que la perdí, pero lo que decía era, en los casos donde está el intercambio telegráfico finalizado 2025 y aún no han iniciado demanda, ¿qué sugiere hacer? Para la mayoría de jurisprudencia, en los términos del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que están aplicando es lo que se llama la aplicación inmediata de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se extingue el vínculo, desde ese día vos tenés derechos. Si te despidieron sin causa, tenés derecho a cobrar la indemnización. Entonces, la indemnización que se tiene que pagar es la de esa fecha. Entonces, si me despidieron o me consideré despedido antes del 6 de marzo del 2026, para la mayoría de los jueces, todo lo de la ley de modernización no se debería aplicar, salvo las cuestiones procesales que de acuerdo a la jurisprudencia tienen la aplicación inmediata. Y ahí tenemos una clasificación de dos tipos de normas procesales. Las normas procesales, como pueden ser la modificación de la LO, la 18345, esto de la caducidad de instancia, que no hay duda que tiene aplicación inmediata, y las normas procesales tipo el 276, que dice que en todo el país los trabajadores van a cobrar el IPC más 3, o la del 23 de la presunción, o las normas procesales como el pago de 12 cuotas o lo que sea. Y ahí va a haber distintos autores que digan, se aplican de forma inmediata, sí o no, no. En realidad es una norma procesal, pero de fondo. Entonces ahí va a estar la lucha, digamos. Eh, Bien, pero por último, ay, perdón. sí, lo último, pero usted no se tiene que hacer tanto problema de tomar esa decisión. Usted tiene que decir, hay dos opciones, que el juez diga que es constitucional e inconstitucional, y dar argumentos y plantarse a los dos planteos. ¿Se entiende? Y acá lo mismo, si vos pensás que se aplica o no se aplica, te argumentás para las dos cosas y te da paz mental. Acá me dicen tips para el 55. Mirate ese video de casi 2 horas donde hablo del 55, tengo un video especial, pero básicamente
la garantía más importante está establecida, por ejemplo, no sé, en Autos Milone, en Bisotti, en Aquino, que hablan del proyecto de vida, que hablan de la irretroactividad de las normas, fallo AT2, es muy bueno también de protección de salario. Y acá no hay duda que se están violentando garantías constitucionales, porque el trabajador que tenía un juicio en trámite y el que lo despidan ahora, en la misma circunstancia, uno va a cobrar un tercio menos que el otro. Entonces, eh, se lo está discriminando incluso entre trabajadores. Pero bueno, hipotéticamente, mi argumento es pidan la inconstitucional y subsidiariamente pidan además daño moratorio. Acá acaban de preguntar que si se pide la inconstitucionalidad del 55, también se tiene que pedir la del 8 de la ley 23928, sujeta a esa declaración. Mirá, es un tema. Yo ante la duda lo seguiría pidiendo en el caso que corresponda. Porque un juez te puede interpretar que el nuevo 276 es para el futuro del 6 del 3. Y antes se aplicaba lo de antes, ¿no? El famoso Frankenstein que les expliqué hace un rato. Entonces, si te toca ese juez, eh, también pedimos la inconstitucionalidad de ese, en el hipotético caso que se considere aplicable esto. ¿Se entiende? Para mí sí, digamos. Qué lindo quilombito. Igual, mi consejo también tiene que ver con simplifiquemos la demanda lo más posible y todo este choclo se lo vamos a meter en el capítulo de Derecho, donde nadie lo va a leer nunca, pero sí lo vamos a poner. Y por último, que la respondió hace un ratito, tengo un expediente a sentencia hace un año, ¿sería recomendable meter un escrito manifestando la inconstitucionalidad de la caducidad de instancia, que en realidad todavía no me afectó, o un manifiesta No. simple como abriendo Pasa, aguas? es que ahí no puedes pedir la inconstitucionalidad de caducidad porque todavía no es operativa. ¿Qué deberías hacer ahí? Si la empresa, el abogado de la empresa te denuncia la caducidad, vos contestás y decís, no, pará, el expediente está sentencia. Entonces la inactividad es del juzgado, no es de la parte. Entonces, mira, este precedente de la Corte dice que la caducidad de instancia no corre en estos casos. Es civil, pero no importa, se aplica. Eh, y pedís costas. Ahora, si el juez dice, no, la empresa tiene razón, caducidad de instancia, ahí sí, tenés que apelar eso, tenés que pedir la inconstitucionalidad de la existencia de la caducidad de instancia y la inconstitucionalidad, la irrazonabilidad, la sentencia arbitraria, en este caso en concreto, porque por una demora del juzgado se me está oponiendo a mí la caducidad. Entonces ahí haces una doble defensa. Una del principio de progresividad, atacando la existencia de la caducidad, y otra para el caso en concreto. Lo más probable es que se pronuncie más del caso en concreto que la otra, pero ante la duda, pues plantear las dos cosas, digamos. Bien, por ahora estamos, Doc, de Bueno, preguntas. bueno, vamos cerrando. Gracias, Esteban, por tu generosidad. La verdad que es invaluable, eh, al pie de cañón, contestando todas las consultas. Nos fuimos de tema y no importa. La verdad que sigan al doctor, soy jurista y su academia, que la verdad que ahí tienen información, pero para complicarse la vida. Bueno, también agradecemos a todos su presencia virtual, por supuesto. Pedimos disculpas, hubo un cambio en el link de ingreso en los últimos días. Nosotros lo difundimos en todas las redes de abogados del fuero. Quizás hay abogados que no son asociados y por ahí en otros grupos se pasaron el link y no les llegó el cambio. Pero bueno, quédense tranquilos, los que ingresaron tarde se va mañana a subir a YouTube, así que lo van a poder ver completo. Y bueno, repito, muchas gracias, doctor Alburquerque. Eh, la verdad que es de mucha utilidad toda la información que nos ha brindado. Y bueno, gracias Gise por acompañarme. Y bueno, los que quieren, ya dijimos, se asocian a abogadodelfuero.org.ar/asociados y los que quieren participar en la Comisión Noveles nos escriben a noveles@abogadodelfuero.org.ar. Muchísimas gracias Nos a estamos ADF. viendo. No, no solo soy miembro, sino los bancos. Posta a los que están escuchando, suscríbanse, súmanse a ADF. La verdad que en estos momentos la boñina hace la fuerza. Recién leo uno que puso,
voy a dejar el foro, Milei me ganaste. Ten en cuenta que toda esta inseguridad jurídica en realidad solo nos beneficia a nosotros. Ni bien salió la ley bases, yo me sentía así como te sentís vos, y le hice una entrevista a Ackerman, y Ackerman dice, mirá, los únicos que van a ganar somos los abogados. Porque el trabajador va a estar al horno porque tiene menos derechos, la empresa va a estar al horno porque va a querer aplicar estas normas y son bombas de tiempo. Imagínate una empresa con banco de horas. Tiene a 2.000 personas en banco de horas. Esas 2.000 personas son un tic-tac, tic-tac. Y después te van a venir a ver a vos. ¿Y qué vas a pedir? La inconstitucionalidad de esto y vas a reclamar las horas extras de antes. Entonces de repente vas a decir, ay, gracias, Milei, me compré una casa gracias a vos. Es un ejemplo medio burdo, pero fuera de chiste. Entonces, prohíben el daño. La verdad que hacer la primera demanda sí va a ser medio un dolor de cabeza, pero después va a ser copiar, pegar, la fundamentación jurídica, va a ser como Aquino. Ustedes saben, los que litigaban en esa época, en el 2004, una vez que costó, fueron como 9 años de que sí, que no, que gorosito, pero una vez que salió Aquino, después las inconstitucionalidades, la ley de Ríos no paró de tener inconstitucionalidades y era habitual. Entonces, yo es verdad, entiendo que al principio va a ser complejo adaptarnos a lo nuevo, a todo el mundo nos cuestan los cambios, pero una vez que entiendan la dinámica, eh, van a ver que es mucho más fácil de lo que parece. Y fuera de chiste, de que salió la ley bases ahora, al menos en mi estudio, conciliamos una bocha. O sea, ¿por qué? Porque reclamamos el doble o el triple que antes. Porque antes era 24013, que era un cuarto de las remuneraciones no registradas, y de repente era el doble, porque yo estoy pidiendo que ingreses los aportes, y eso es el doble. Aunque no vaya para el trabajador, es el doble. Pues estoy pidiendo ingresos los aportes. Y encima te estoy pidiendo daño, que como mínimo lo reclamo como la 24013 de antes. Entonces de repente te estoy reclamando 3/4 más que antes. Entonces las demandadas ven eso y ¡pum! Entonces yo creo que acá va a pasar lo mismo. Lo que sí hay que ver a quién demandás, ¿no? Pues si de repente demandás una textil y ves que están entrando productos textiles de China y están fundiendo todas las textiles, y bueno, esa es la situación compleja del país que excede lo jurídico, que tiene que ver con cuestiones económicas, digamos, por llamarlo así. Pero no quiero que se asusten desde el punto de vista del análisis del derecho, porque tenemos muchas herramientas. O sea, la Corte ya nos adelantó criterios. Aquino, Milone en el pago en cuotas, el convenio 1 de la OIT sobre la jornada, el 95 sobre remuneración, o sea, tenemos mucha tela que cortar. Así que mi mensaje final es de esperanza más que nada. Eh, lo que sí nos tenemos que hacer el cargo y tenemos que hacer historia, tenemos que ir y hacer planteos y conseguir nuevos fallos, conseguir nuevos Aquinos, nuevos Bisotis, nuevos Milones. Ese es el desafío que nos tocó vivir y ahora es cuando más la sociedad nos necesita, no cuando menos, cuando más nos necesita, porque nosotros somos los que estudiamos derecho, los que sabemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, para qué sirve la Constitución, cuáles son los límites, cómo se interpreta una norma. Este es el momento de estar a tiro. Así que mis mayores deseos de felicidad y de paz en estos momentos de intranquilidad. Un abrazo a todos. Bueno, gracias, Esteban. Excelente abogado, excelente docente. Un abrazo, Nos estimada. Nos vemos. vemos. Buenas tardes a todos.